Muy buenos días. Una vez más estoy aquí para estar con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Amanece el día con deseo de seguir, como dicen, entonizado con el Señor y su Espíritu. Muchas personas me han llamado, preguntan por muchos años, ¿cuándo comienza el día bíblico? Bueno, entonces ellos me dicen, entonces el día bíblico comienza en la mañana porque observamos o porque se guarda desde la noche anterior. Bueno, esas son tradiciones que hoy en día mucha gente las cree porque los judíos, después de la destrucción del templo, elaboraron de esa manera guardar el Shabbat. Aunque es bastante controversial, también es bastante ignorancia dentro de eso, porque muchos de los hoy mesiánicos, adventistas, que guardan el Shabbat, siguen haciendo lo mismo que ellos lo hacen, guardándolo desde la calle de la tarde. Y así se ha quedado tradicionalmente una doctrina más. No tiene base bíblica para decir que el día bíblico comienza en la noche. Bueno, ¿ha oído hablar de un coup de gracia? Los periodistas de vez en cuando informan sobre un coup de gracia en una zona activa, político u otra. Sin embargo, un coup de gracia es diferente. Un coup de gracia es un golpe de matanza repentina. Todo comenzó cuando la medicina en los campos de batalla dejó mucho por desear. Básicamente un golpe de gracia era un homicidio piadoso del cual un compañero, obviamente muriendo, se le mataría de forma más rápida y menos dolorosa posible. La frase ha evolucionado al punto de que en uso moderno significa una acción o evento cual termina o destruye algo que se ha hecho cada vez más débil o peor. El argumento de que el Shabbat es un periodo de 24 horas desde la puesta del sol a la puesta del sol ha ido creciendo cada vez más débil, con el descubrimiento, entre otras pruebas, del texto principal en el que se basa la práctica. Levítico 23:32, tomado fuera del contexto y no se aplica al Shabbat del séptimo día en absoluto. El coup de gracia que aniquila por siempre la creencia en un Shabbat de puesta del sol a puesta del sol se encuentra en el rato de la muerte y en el entierro del Salvador. Esta cronología de lo importante continúa establecido con absoluta certeza que las horas del Shabbat comienzan en el alba, no al atardecer. Vamos a ver sobre esa cronología. La muerte de Jesús. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús cuando clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Mateo 27:46. Antes de la invención de los relojes mecánicos, la hora de luz se dividía en 12 segundos o 12 segmentos iguales. Cuando Jesús preguntó, ¿no hay 12 horas en un día? Juan 11:9, nadie discutió con él. Todos podían leer un reloj solar y sabían que el día comienza con la llegada de la luz. En consecuencia, las horas de invierno eran más cortas que las horas del verano. Jesús murió en la hora novena, en la Pascua bíblica, Abib 14. Esto equivale aproximadamente a las 3 de la tarde. En esa temporada del año, poco después del equinoccio de la primavera, en realidad era un poco pasado las 3 p.m. Quienes insisten en que el sábado comienza al atardecer creen que Jesús fue bajado de la cruz y enterrado el momento de la puesta del sol bajo el horizonte en Jerusalén. En esa temporada del año, el sol se esconde entre las 6:59 y 7:19. Un cuidadoso estudio revela que habría sido imposible que todo lo registrado en la Escritura que hubiese ocurrido en 4 horas, más o menos que transcurrieran entre la muerte del Salvador y la puesta del sol. El cuerpo de Jesús fue pedido. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo sea entregado. Mateo 27:57 al 58. Hay 2 pasajes en la Escritura que revelan explícitamente que el día comienza al alba. Uno de ellos es el registro de la crucifixión. Sin embargo, debido a las tradiciones y traducciones erróneas, estos pasajes se pasan por alto por aquellos que insisten que el Shabbat comienza al atardecer. La tradición
La gente ha asumido tradicionalmente, Génesis 1 enseña que el día comienza al atardecer debido a la repetida frase, y fue la tarde y la mañana, el primer, segundo, tercer día. Sin embargo, esta frase está fuera de contexto. En el primer capítulo de Génesis, Jehová ya había aclarado lo que consistía un día, luz, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y Elohim vio que la luz era buena. Elohim separó la luz de la oscuridad, y Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. De la oscuridad impenetrable, en la previa creación, el día de la creación comenzó cuando Jehová declaró sea luz. Su siguiente acción fue dividir la luz de la oscuridad. Entonces nombró las dos cosas que había separado. Jehová llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Insistir, por lo tanto, que el día comienza con la oscuridad es unir lo que Jehová separó. La frase, y fue la tarde y la mañana, un día, debe entenderse en el contexto de que la luz es día y se asocia con luz, y la noche el periodo de oscuridad. La palabra traducida tarde e incorrectamente supuestamente ser la hora noche viene de la palabra hebrea ereb. La palabra representa el tiempo, el del día inmediatamente previo y siguiente a la puesta del sol. La frase por la tarde, literalmente entre las tardes, significa el periodo entre la puesta y la oscuridad, el atardecer. La palabra aquí traducida al castellano no puede referirse al periodo de la oscuridad, cual el creador llamó noche, ya que se inicia antes de la puesta del sol. La luz gobierna el día, la oscuridad gobierna la noche. Por lo tanto, si hay algún poquito de luz en el cielo, aún se cuenta como un día. Traducción errónea. La segunda vez que la escritura aclara que la puesta del sol no inicia el día como se afirmó en el registro del entierro de Jesús, se especifica cuando José de Arimatea fue y le pidió a Pilato el cuerpo. Debido a que el castellano no tiene una traducción directa de la palabra griega, los traductores optaron por utilizar la palabra tarde, ya que suena como la palabra atardecer, utilizada en Génesis 1. El resultado ha creado confusión y una creencia continua que el día comienza al atardecer. Sin embargo, esto no es apoyado por las Escrituras. De hecho, este breve pasaje de Mateo provee la confirmación más clara de que el Sabbat no se inicia al atardecer. Considere de nuevo el pasaje. Y al atardecer vino un hombre rico llamado José, que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57, 58. La palabra tarde aquí viene de la palabra griega opsios. Y aunque son similares, su uso común tiene un significado idéntico a la palabra era usada en Génesis. La palabra significa atardecer. La palabra realmente significa el anochecer, lo último de las dos noches. Como calculado por los judíos, la primera es de las 3 p.m. hasta la puesta del sol. Y el último después de la puesta del sol. Este es el significado habitual. Se utilizan, sin embargo, ambos. Incluso, sin ningún tipo de evidencia cronológica adicional, esto por sí solo debería ser suficiente para establecer por siempre que el Shabbat no comienza al atardecer, ya que el uso común de la palabra revela que José ni siquiera se había acercado a pedir permiso a Pilato para llevarse el cuerpo hasta después de la puesta del sol. El propósito de este estudio, sin embargo, no es probar que José de Arimatea fue a Pilato después de la puesta del sol. Es para demostrar la imposibilidad de terminar el entierro de Jesús antes de la puesta del sol. El uso común de ocio se refiere a después de la puesta del sol. Pero debido a que se utilizó ocasionalmente para el tiempo desde media tarde hasta el atardecer, aquí se utilizará el tiempo más temprano. Una vez más, esto no es el uso común de la palabra, pero ya que se utilizó ocasionalmente para referirse a las horas de la tarde antes de la puesta del sol, esto será el punto de partida de nuestro estudio. Por el bien del argumento, a lo largo de este estudio, los tiempos estimados más cortos y más conservadores fueron siempre elegidos. El Evangelio fue cuidadoso para especificar quiénes son los seguidores del Salvador. Estuvieron presentes en el momento de su muerte. Ni José de Arimatea ni Nicodemo, ni ellos. Fueron nombrados en el Evangelio como estando presentes allí. La presencia de tales seguidores de alto rango sin duda se hubiese mencionado si hubiesen estado allí. Debido a la longitud de las horas en esa época del año, lo más probable es que Yeshua murió alrededor de las 3:10 p.m.
tiempo que se necesitó para que José de Arimatea supiese su muerte. Algunos de los judíos que habían venido a ver la muerte del Salvador regresaron a Jerusalén después, asustados por la oscuridad y el terremoto. Y todas las personas presentes en este espectáculo, contemplando lo que había acontecido, se volvieron con un golpe al pecho. Lucas 23, 48. Aún hubiese tomado tiempo para que la noticia llegara a José. No es razonable suponer que tomó al menos 45 minutos a 1 hora o más para que José se enterase de la muerte de Yeshua. Sin duda alguna, le tuvo que haber tomado un tiempo para recuperarse de la gran decepción y dolor, antes de decidir sobre un curso de acción y proceder. Incluso pudo ser que en este momento él haya consultado con Nicodemo. Estamos hablando de los corazones reales humanos, con emociones humanas y correspondientes. Incluso si José se enteró de la muerte del Salvador en un plazo bastante corto, no es realista asumir que en el momento en que recibió la noticia marchó a pedir el cuerpo. Él tuvo que haber tomado algún tiempo de duelo y entonces le habría tomado unos minutos caminar desde su casa al lugar donde se encontraba Pilato. Hubiese llegado allí no antes de las 4:30 de la tarde. Vamos hablando sobre eso cronológicamente. José bien pudo haber sido un judío de alto rango, pero Pilato tenía un rango superior. También se hubiera tomado unos minutos para que los guardias enviaran la petición de José a Pilato y volver con una respuesta concediéndole una audiencia. De forma conservada, haciendo una estimación que José fue a Pilato alrededor de las 4:30 de la tarde, lo más pronto que le hubiese llegado a Pilato, y estoy apresurando un poco, sería como a las 4:45 p.m. Pilato se sorprende e incrédulo. La muerte por crucifixión era una muerte lenta y agonizante. Es por la palabra crucifixión que obtenemos la palabra insoportable, cual significa una gran intensa agonía. Normalmente tomaba varios días para que los músculos finalmente colapsen y la víctima moriría de asfixia. Sin embargo, Jesús no murió de asfixia, murió por un corazón desgarrado. Pilato no sabía esto, por lo tanto, cuando José pidió permiso para llevarse el cuerpo, Pilato se maravilló que ya estaba muerto. Marcos 15:44. Para decirlo sin rodeos, Pilato no creía que alguien pudiera morir tan rápido a causa de la crucifixión. Llamó al centurión y le pedía si allá había muerto. Cuando supo la verdad, por el centurión dio el cuerpo a José. Marcos 15:44 al 45. Esto llevó un tiempo. Pilato no vivía en Jerusalén, vivía en Cesarea. Los registros indican que solo venía a Jerusalén en la época de festivales nacionales, cuando los judíos eran más propensos a protestar. Recientes descubrimientos arqueológicos rechazan el escenario sugerido anteriormente de que Pilato se alojó en la fortaleza de Antonia e indican que fue mucho más probable que Pilato fue un invitado de Herodes Antipa en el palacio construido por Herodes el Grande. Haber obtenido la admisión al palacio para hablar con Pilato probablemente tomó más tiempo que los 15 minutos asignados en este estudio. Definitivamente, en el momento que José fue conducido a ver a Pilato, intercambió los saludos de acuerdo con las costumbres orientales. Manifestó su petición, escuchó las preguntas asombradas de Pilato, después escuchó de nuevo cuando Pilato dio el mando a un mensajero para enviar por el centurión a cargo en Gólgota. Más tiempo hubiera transcurrido. A lo más temprano pudo haber sido las 5 p.m., más probable las 5:15, o incluso más tarde, dependiendo de cuándo llegó y comenzó su petición por una audiencia con Pilato. Por el bien del argumento, sin embargo, ponemos la hora a una reservada, 5 p.m. El lugar de la crucifixión estaba aproximadamente 1 kilómetro o menos de 1 milla del palacio de Herodes. Un soldado saludable podía trazar esto en cuestión de minutos, especialmente si estuviera a caballo. Pero no hay que olvidar que el centurión se hubiese atrasado por la multitud de peregrinos que habían viajado a Jerusalén para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Del momento que un mensajero fue llamado, dado el mensaje y enviado, se hizo camino a través de la masa, se transmitió la orden. Centurión dio órdenes para nombrar a otro soldado a cargo durante su ausencia y luego el centurión hizo su propio camino de regreso a través de las multitudes. El tiempo, por lo menos, se calcula sería como las 5:15 p.m. Pilato le concede el permiso a José para llevar el cuerpo. Y cuando supo la verdad, el centurión dio el cuerpo a José. Marcos 15:44. Es imposible saber
Si Pilato simplemente dio una orden verbal al centurión para que José de Arimatea se llevara el cuerpo de Jesús, o si fue un mandato escrito en pergamino. En cualquier caso, del momento en que el centurión se le concedió la entrada, respondió a las preguntas de Pilato, le aseguró de la muerte del Salvador. Pilato concedió el permiso y José se despidió. El tiempo más rápido transcurrido fue al menos otros 15 minutos, llevando el tiempo a las 5:30 p.m. Si Pilato envió por una escriba para escribir el mandato y lo selló con su firma, hubiera retrasado la salida de José desde el palacio por otros 15 minutos como mínimo. José se prepara para el entierro y enterado del centurión dio el cuerpo a José y él compró un lienzo de lino. Marcos 15:45 al 46. José no se precipitó inmediatamente al Gólgota, ni sabía si podría incluso obtener permiso para llevar el cuerpo de un convicto criminal. Después de obtener el permiso, él hizo lo siguiente. Primero, volvió a casa para instruccionar a su sirviente para comenzar a reunir las herramientas y materiales necesarios para retirar el cuerpo de la cruz, llevarlo al lugar de entierro y entonces limpiar y prepararlo para el entierro. Segundo, lo más probable es que envió aviso a Nicodemo, ya que Nicodemo supo llegar trayendo las especies para el entierro. Tercero, fue o envió a un sirviente y compró lino de entierro. Marcos 15:46. Mientras uno podría cuestionar cómo Jesús pudo comprar lino de entierro al atardecer en la Pascua, hay 3 puntos importantes que tener en cuenta. Esto se aplica igualmente a la situación de que el uso común de la palabra ocio es aceptada, lo que indica que José llegó donde Pilato después de la puesta del sol. 1. La Pascua bíblica era un día de trabajo. 2. O la tienda aún estaba abierta. O 3. Fue capaz de ubicar a propietarios que no dudarían venderles alguna, incluso por la noche, debido a los requisitos rigurosos de entierro de los judíos que necesitaban entierro inmediato. Es concebible que José pudo comprar lino de entierro después de la puesta del sol. Los judíos, siempre conocidos por su unidad inquebrantable de hacer dinero, tendrían sus tiendas abiertas después de la puesta del sol. En Amós 8, los judíos no fueron condenados por vender en la noche, más bien fueron condenados porque era apresurar las horas sagradas del Shabbat. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país, ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el Shabbat para que vendemos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesa falsa? Amós 8, 4 al 5. Tenga en cuenta que si todas las tiendas de forma rutinaria cerraron a la puesta del sol, no hubiese habido ningún deseo expresado por apresurar las horas sagradas, porque todos supieron que no podían abrir la tienda hasta el día siguiente. De todos modos, si las tiendas hubiesen estado cerradas, entonces José hubiese buscado a los que vendían envoltorios de entierro en sus hogares. En muchos países aún hoy en día los dueños viven arriba o por detrás de sus tiendas. No hubiese sido algo difícil comprar los envoltorios de entierro incluso por la tarde o el anochecer, pero esto hubiese tomado aún más tiempo debido a que el comerciante estaría celebrando o preparándose para celebrar la Pascua con la familia y amigos. Suponiendo que José sabía exactamente dónde ir y no hizo rodeos innecesarios, solo para llegar al destino hubo que tomar algún tiempo también. Jerusalén no era una ciudad moderna, diseñada con amplias avenidas. Sus calles eran estrechas y retorcidas y estaba llena de puestos de venta y peregrinos. Gólgota solo estaba a unos pocos cientos metros fuera de la puerta de la ciudad. Sin embargo, estaba exactamente a 1 kilómetro del palacio de Herodes. Y si le añade a este kilómetro las distancias adicionales combinadas por José, cuando regresaba a su casa, después de fue a buscar y comprar las vendas, regresó a su casa para recoger el resto de lo que se necesitaba, viajó a la puerta de la ciudad. Todo contribuye a la acumulación del tiempo realizado. ¿Desde cuándo José se despidió a Pilato o a cuándo se marchó al Gólgota? Por lo menos 2 horas habían pasado. Muy probablemente aún más es razonable suponer que José y Nicodemo se reunieron en las puertas de la ciudad y procedieron al Calvario juntos. Sumando las otras actividades que se produjeron desde que José hizo su primer viaje en busca de Pilato, esto le hubiese llevado a lo más temprano a eso de las 7:30 p.m., ya que comenzó hacia el Gólgota con los sirvientes y probablemente uno o dos burros para llevar los suministros necesarios. Cuando las limitaciones del tiempo real involucradas en este proceso son consideradas cuidadosamente, indudablemente se hace evidente que el entierro a la puesta del sol 6:59 a 7:19 es imposible. Por lo tanto,
Si se opone la posibilidad de tiempo más temprano y más corto, cuando José salió de la ciudad, el sol ya había bajado. Extracción del cuerpo. Y lo bajaron, Marcos 15:46. No les hubiese tomado mucho tiempo a José, Nicodemo y los sirvientes alcanzar Gólgota. Estaba, después de todo, a propósito situado a lo largo de la carretera principal hacia Jerusalén. Al llegar allí, con el permiso de Pilato para retirar el cuerpo, habría encontrado un escenario atareado. Después de un tiempo de la muerte de Jesús, los judíos observantes de los acontecimientos decidieron que ninguno de los cuerpos podría permanecer en las cruces, ya que el día siguiente era el Sabbat y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los judíos entonces, porque era la preparación, los cuerpos no deberían permanecer en la cruz en el día del Sabbat, pues aquel Sabbat era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que sus piernas sean quebradas y que fuesen alejadas. Luego vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Maravilloso. Juan 19:31 al 33, cumpliéndose una profecía más. Esta pasaje ofrece aún una prueba adicional de que el Sabbat no pudo haber comenzado al atardecer. Tomen en cuenta los siguientes hechos. Primero, Pilato se sorprendió que alguien pudiera morir tan rápidamente por la crucifixión, por lo que envió al centurión a cargo de la ejecución e interrogarlo. Segundo, el centurión confirmó la muerte de Yeshua. Tercero, si los judíos hubiesen ido a Pilato por la autorización para quebrantar las piernas de los condenados antes de que José fuera, el gobernador no hubiese tenido necesidad de llamar al centurión para continuar la muerte de Yeshua. Él ya hubiese sabido que estaba muerto de la asfixia causada por quebrarle las piernas. Así los judíos fueron a Pilato para autorizar y apresurar la muerte de los otros dos prisioneros después que José había recibido permiso para llevarse el cuerpo. Lo más probable fue que presentaron su solicitud a Pilato mientras José coordinaba con Nicodemo el entierro de Jesús. La extracción del cuerpo del Salvador de la cruz tuvo que ser una larga y laboriosa tarea. La Escritura registra que ningún hueso de Jesús estaba quebrado, de acuerdo con la profecía. José, Nicodemo y sus sirvientes fueron muy cuidadosos al extraer el cuerpo, pero aún así no fue una tarea fácil sacar los grandes clavos profundamente hundidos en la madera. De hecho, los arqueólogos tienen huesos al descubierto en un osario, caja de huesos que aún tiene clavos. Evidentemente, el que enterró ese cuerpo fue incapaz de eliminar el clavo o al menos consideró que no valía la pena forcejearle. José y Nicodemo hubiesen tomado todo el tiempo necesario con mucho cuidado, con reverencia para extraer el cuerpo de la cruz. No estaban apurados para ir a la cena de Pascua, estaban comprometidos en el evento más importante de sus vidas. Después entonces lo hubiesen hecho llevar a la tumba del jardín por los serpientes, cual estaba cerca. Esto fácilmente pudo haber tomado 1 hora en hacerlo, llevando el lapso del tiempo a las 8:30 p.m. La limpieza del cuerpo del Señor para el entierro. Después de bajarlo de la cruz, le envolvieron en lienzos de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña en la que aún no se haya puesto a nadie. Lucas 25:53. La preparación de un cuerpo para el entierro siempre tomaba mucho tiempo. Con el abuso severo sufrido por el Salvador antes de su muerte, combinado con el proceso ritual del entierro judío, hubiera sido aún más. José, como un hombre muy rico, tenía una tumba recién excavada, preparada para su esposa, y él mismo en un jardín tranquilo. Había en ese lugar un gran y amplio depósito para la colecta de aguas de lluvia. Tenía un montón de agua disponible, pero aún había sido una difícil labor extrema y larga para limpiar un cuerpo tan desgarrado y arruinado. Cada cubo de agua tendría que ser sumergido y subido. El cabello y lo que quedaba de la barba se lavaron. El ritual de la limpieza va más allá de un rápido lavado. El grado de la limpieza necesaria probablemente se tomó por lo menos 2 horas. Y ya a este punto serían alrededor de las 10:30 de la noche. Envolviendo el cuerpo para el entierro. Y vino también Nicodemo, el que había visitado a Yeshua de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en linos con especias, como es costumbre de los judíos al enterrar. Juan 19:39 al 40. Una vez que el cuerpo tuvo una limpieza intensa, la obra meticulosa de envolverlo con los paños de lino y especias aún quedaba. A diferencia de los cuerpos colocados de gatudes por el mundo occidental, ninguna parte del cuerpo debería tocar a otra parte.
Los brazos y las piernas todos tenían que tener paños separados. La mano y los pies atados normalmente por separado, como también el rostro, que si era esta la práctica típica se puede concluir en la descripción dada en la escritura de Lázaro después de su resurrección. Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatale, y le dejó ir. Juan 11:44. Para la mente judía, el proceso del entierro era inmensamente importante. Si un cuerpo no fuese enterrado correctamente, se consideró al individuo maldecido por Jehová. Por lo tanto, el proceso de entierro de un cuerpo en particular, uno muy querido, hubiera sido un proceso meticuloso e intenso. No todo era enterrado envuelto en especies. Solamente los reyes y los muy ricos podían tener al alcance especies para embalsamar. El rey Ezequías almacenó especies en su casa de tesoro. Se consideraba parte de su riqueza. Las especies mencionadas de ser usadas por Nicodemo para la preparación del cuerpo de nuestro Señor, Juan 19:39-40, son mirra y aloe, por lo que esta última palabra debe ser entendida no la aloe medicinalmente, sino el alto aroma de la Aquilaria agalachum. Algunos investigadores han sugerido que el valor de las especies traídas por Nicodemo rodeaba más de $200,000 en el mercado actual. 100 libras de especies es una inmensa cantidad de especies extremadamente cara. La mirra era un líquido, el aloe sábila era pulverizado. El ritual de envolver un cuerpo con especies era mucho más que una labor rápida, tipo momia, con puñados de incienso arrojados. Cada parte del cuerpo deberá ser individualmente envuelta en varias capas. Se aplicaba la mezcla de especies líquidas y pulverizadas en cada capa, con cuidado y reverencia. Era un proceso extremadamente lento. La envoltura meticulosa del cuerpo con las especies fácilmente puede haber tomado hasta 2 horas, si no más, para acabar. El tiempo así acumulado lo habría llevado a poco después de la medianoche. El entierro. Y bajando se le envolvió un lienzo de lina y le puse un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Lucas 23:53. Al tiempo en que el cuerpo quedó envuelto, solo hubiera tomado unos pocos minutos para por fin posar el cuerpo a descansar en la tumba. Rodar la piedra en su lugar, reunir los paños ensangrentados y recoger las herramientas que se utilizaron para extraer al Salvador de la cruz no hubiera tomado mucho tiempo, alrededor de las 12:50 a.m. El triste partido hubiera vuelto sus pasos exhaustos hacia su casa. Bueno, sigamos narrando esta historia. Las mujeres. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron después y contemplaron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y se volvieron y tomaron las especies y ungüentos preparados y reposaron en el Shabbat conforme al mandamiento. Lucas 25:55-56. En la cultura del Medio Oriente, miembros de la familia son los que deben preparar los cuerpos para el entierro. Las mujeres de la familia preparan el cuerpo si el fallecido es una mujer, mientras que los miembros masculinos de la familia preparan el cuerpo si el fallecido es un hombre. Varias fuentes indican que José de Arimatea era de la familia de Jesús, por lo que es lógico que él hubiera estado involucrado en la sepultura del Salvador. Según consta en la escritura, las mujeres se quedaron atrás y no estaban involucradas en el proceso de la envoltura. Ellas anhelaban hacer algo para el entierro también, pero la preparación del cuerpo para el entierro fue la labor de los hombres. En su lugar observaban desde una distancia respetuosa, resuelta en reunir las especies y ungüentos para ungir el cuerpo después que se haya envuelto. Una vez que la piedra se puso en su lugar, no había nada más que hacer en la tumba. Las mujeres volvieron a casa, probablemente en compañía de los hombres por protección. Esto no fue un viaje apresurado. Habían estado después despiertos toda la noche. Estaban agotadas mentalmente, emocionalmente y físicamente, por supuesto. No hay forma de saber con certeza de dónde vivían las mujeres, pero sí vivían en la vecindad general de las habitaciones superiores. Estaban a más de 1 kilómetro de distancia del sepulcro. Si vivían en la ciudad baja, tardaban aún más tiempo para volver a casa. Calculando con la distancia más corta, sin embargo, les hubiera tomado alrededor de 15 a 20 minutos para atravesar exhausto la distancia desde el sepulcro a sus hogares. Las mujeres muy bien pudieron haber utilizado el tiempo para dialogar de su próximo curso de acción. Querían ungir el cuerpo de su amado maestro. Ellas querían tomar una pequeña parte en honrándolo también.
Al regresar a su hogar hicieron una búsqueda diligente de las especies o unción que tenían disponibles. Lucas dice que las mujeres preparaban especies aromáticas y ungüentos. Sin embargo, está claro por cuenta bíblica que comparar y reunir lo que tenían a mano se dieron cuenta de que no tenían una cantidad suficiente. Nada se podía hacer en ese momento porque el sabbat comenzó a amanecer. Por lo tanto, reposaron en el sabbat conforme al mandamiento, Lucas 23:56. Una vez que pasó el sabbat y los puestos de comerciantes nuevos abrieron, las mujeres compraron especies dulces para poder ir a ungirlo, Marcos 16:1. Por mucho que anhelaban volver a la tumba para ungir el cuerpo de Yeshua, esperaron. Ellas no podían comprar las especies adicionales que necesitaban hasta que pasara el día del sabbat. Sabían que la mejor manera de honrarlo era obedeciéndole. Él había dicho, si me amas, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Mantuvieron el día del sabbat santo en honor al Señor del sabbat. Como afirmado anteriormente, es razonable suponer que las mujeres volvieran a Jerusalén con los hombres. Calculando 15 minutos para el viaje de regreso, esto las hubiera tenido de vuelta en casa alrededor de las 1:05 de la mañana. Las mujeres volvieron a sus hogares independientes, buscaron entre los suministros que tenían y una vez más se reunieron para dialogar sobre los suministros que les faltaban, los cuales debían comprar una vez que pasó el sabbat. Como era la medianoche, obviamente no había negocios que estarían abiertos. En términos razonables, esto hubiera tomado mínimo 1 hora, llevando al tiempo justo después de las 2 de la mañana. El sabbat amanece y ese día fue la preparación y estaba para comenzar el sabbat. Reposo. Lucas 23:54. La contabilidad del Evangelio acerca de la muerte y el entierro de Jesús es abreviado considerablemente. La Biblia solo hace alusión a la cantidad del tiempo empleado en el proceso del entierro. Sin embargo, cuando se hace un listado de los eventos paso a paso, cuando las palabras importantes son buscadas en el griego, los hechos se aclaran. El entierro de Jesús no pudo haber ocurrido antes de la puesta del sol. Si el uso más común de opcio es aceptado, se tomó casi toda la noche. Todo lo que ocurre durante las horas nocturnas se consideró parte del 6º día de la semana, el día de preparación. Según el Evangelio de Lucas, no terminaron hasta el día siguiente cuando el sabbat comenzó a amanecer. Aunque esto no es evidente en la traducción en español, el griego original establece esto en su lugar a duda. En Jerusalén, la salida del sol en ese tiempo del año ocurrió entre los 5:54 y los 6:27. Sin embargo, el alba, el comienzo de la luz, llega incluso antes. El crepúsculo astronómico en Jerusalén mediante abril se interpone entre 5:05 am temprano en el mes y 4:25 al final del mes cuando los días se alargan hacia el solsticio del verano. Como afirmaba anteriormente, los cálculos más cortos de tiempo fueron escogidos deliberadamente para estudios. No hay necesidad de inflar artificialmente los bloques del tiempo implicado. O todo el proceso puede ser completado antes de la puesta del sol o no es posible. Suponiendo que Jesús pidió permiso para llevarse el cuerpo antes de la puesta del sol, nos lleva ahora a las mujeres que prepararon las especies para ungirlas. Ellas se han dado cuenta de que no tenían suficiente y no hubo manera de comprar más en medio de la noche. Pusieron sus esfuerzos a un lado hasta poder comprar más una vez que pasó el sabbat. Según nuestros cálculos, esto fue alrededor de 7 horas después de la puesta del sol. Sorprendentemente, sin embargo, nuestros cálculos reservados están cortos por unas 4 horas. En otras palabras, la Escritura deja claro que el procedimiento efectivamente tomó más tiempo de lo permitido en el presente estudio. La Biblia afirma claramente que el sabbat estaba comenzando a amanecer. Una vez que dejaron a un lado sus preparaciones, por lo tanto, cuando la labor del entierro por los hombres fue terminada, habían regresado a Jerusalén. Las mujeres habían reunido en las especies de unción que tenían y se dieron cuenta de que necesitaban más. En realidad era más cerca de las 5 de la mañana. El sabbat, 15 de abril, llegó con el amanecer y las mujeres descansaron según el mandamiento. La resurrección. Y cuando pasó el sabbat, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron hierbas aromáticas para que alcanzaran a embalsamarlo. Y muy temprano en la mañana del primer día de la semana, vinieron al sepulcro a la salida del sol, Marcos 16:1-2. Es aquí donde existe todavía una última confirmación de que el día comienza con el amanecer, no al atardecer. Al final del día, el Shabbat, a medida que comenzó a amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, Mateo 28:1.
La frase comenzó a amanecer viene de la misma palabra que se utiliza en Lucas 23:54 para indicar que el Shabbat crecía según las mujeres dejaron sus preparados, porque el Shabbat comenzaba significa para empezar a crecer en la luz, empezar a amanecer. Hacia es una palabra que indica el movimiento en una dirección de algo. Es una buena traducción de las palabras griegas, cual también expresa movimiento e indica un punto alcanzado. Esta palabra no se habría utilizado si el primer día hubiera comenzado al atardecer la noche anterior. Solo cuando la luz comenzó a amanecer hacia el primer día de la semana, el día comenzaba. Si los judíos comenzaban su día a la puesta del sol, habrían comenzado cada día a la puesta del sol, incluyendo el primer día de la semana. Sin embargo, Mateo 28:1 claramente nos afirma que después del día del Shabbat termina con el abandono de la luz la noche anterior. A medida que empezó a crecer la luz hacia el primer día de la semana, el primer día de la semana no había comenzado a la puesta del sol la noche anterior. Las mujeres volvieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Esto fue en fiesta de las primicias, Abí 16. Él no está aquí, se ha levantado. La sabiduría omnisciente del Todopoderoso había diseñado deliberadamente la muerte de su único hijo en todos sus detalles. En su previo conocimiento sabía que la verdad del Shabbat sería ocultada por casi 2000 años. El último acto de una vida desprendida fue dejar constancia de una cronología de los acontecimientos, los cuales, cuando se estudian con cuidado, podrían demostrar a los creyentes de la última generación la verdad sobre cuándo comienza el Shabbat. Aquellos sabateneros quienes observan el Shabbat en un sábado desde la puesta del viernes por la tarde hasta la puesta del sábado por la noche, quieren contener toda la cronología de los acontecimientos entre la muerte de Yeshua poco después de las 3 p.m. y la puesta del sol alrededor de las 7 p.m. Menos de 4 horas. Sin embargo, esta es una obra imposible. Como se ha demostrado, las estimaciones más conservadoras de tiempo revelan que el proceso habría tomado 9 horas por lo menos, y como lo demuestran los tiempos del crepúsculo astronómico alba, todo el proceso en realidad tomó más tiempo de lo estimado en este estudio. Simplemente no hay manera de hacer todo lo que se lleva a cabo dentro de un lapso de 4 horas. Por otra parte, el hacerlo contradice los siguientes hechos tal como se exponen en la escritura. Primero, si el uso común de la palabra ocio es aceptada, José de Arimatea no se acercó a pedir permiso a Pilato para llevarse el cuerpo hasta después de la puesta del sol, Mateo 27, 57, 58. Aún si José hubiese ido antes de la puesta del sol, aún hubiese sido imposible adaptarse a toda la cronología de los acontecimientos en una estrecha ventana de 4 horas de tiempo. 2. Después de recibir el permiso para enterrar el cuerpo, José fue a comprar vendas de lino, Marcos 15:46. 3. El proceso del entierro fue tan largo. La escritura afirma que el nuevo día comenzaba a amanecer según las mujeres dejaron a un lado sus preparativos y reposaron sobre el Shabbat. Lucas 23:54. 4. Después que pasó el Shabbat, las mujeres salieron y compraron más especias con las cuales ungieron al cuerpo. Lucas 23:56 y Marcos 16:1. 5. Las mujeres volvieron al sepulcro a medida que el día amanecía el primer día de la semana 28:1. La cronología de los acontecimientos de la muerte y el entierro de Jesús establece sólidamente el hecho de que el día bíblico y el séptimo día del Shabbat comienza al amanecer, no al atardecer. Ya está pasando el tiempo para dejar a un lado los errores de las tradiciones y las asunciones y dar la bienvenida a la hora del Shabbat como está previsto, desde la llegada de la luz al amanecer hasta que la luz desaparece por la noche. Cualquier otra cosa no es más que tradición básica en suposiciones erróneas. Bueno, ahí está ese estudio para que usted lo analice. Detalle por detalle. Use la escritura, que es la que usamos para poder analizar y poner esto en escrito. Yo sé que muchos de ustedes todavía van a quedar creyendo que el día bíblico comienza en la noche y termina en el día. No es así. Sacudámonos un poco de las tradiciones. Porque la mayoría, algunos judíos, dicen que el Shabbat comienza el viernes. No es así. Así que hay un estudio más profundo que les voy a poner acerca de hablar los 3 meses consecutivos que le llevó a
en la salida de Egipto hacia la tierra prometida. 3 meses consistió cómo guardaron el día del reposo y a qué hora, ¿verdad? El maná caía el 6º día, dice la Escritura, doble. ¿Por qué? Porque el 7º día lo guardaban, ese es el día del Shabbat. Además, en la mañana cae el maná, no en la noche. Los acontecimientos que se suceden en el templo es en la noche. Los sacrificios no es en la noche, perdón, es en el día. Todos los sacrificios, todas las actividades religiosas, la fiesta, todo lo que debían celebrar los judíos, los 7 meses, las 7 fiestas, se hacía en el día, no en la noche. La actividad de la noche era descanso. Claro, el mundo secular no tiene orden, no atiende la voz del Señor, ni hace la voluntad del Señor haciendo cosas que no se deben de hacer. Y ustedes como creyentes en el Mashiach y guardadores de su ley, guardadores del 7º día, comiencen a guardarlo como dice la Escritura. La noche se hizo para descansar. Y la noche es una preparación para el día del reposo, que es en el día, no en la noche. Comienza en el día bíblico. Y el día del Shabbat comienza en el día. Y todas las actividades se hacen en ese día. Porque el Señor así nos enseñó. Después de trabajar todo el día, Él se iba a su casa donde moraba a reposar. Porque ya era hora de reposar este cuerpo. Bueno, gracias por mirar este pequeño disertación y que le ayude mucho. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga ahí donde están, a usted y a su familia. Les amo, por eso es que estoy aquí.